Rápidamente, lo que ya te adelantábamos, habla el fiscal René Fernández, caso operativo brillante. De garantía esa circunstancia una vez que termine acá la declaración. Quedan 4 aún en presentarse, estarían prófugos. Ah, sí, ahí serían pendientes que digan 4 personas. Doctor, volviendo al tema, ¿verdad? Al esquema en sí, ¿cada cuánto cobraba Benítez? ¿Cómo lo cobraba? ¿Dónde guardaba esa plata? Bueno, el esquema de cobro, vamos a decir, era bastante variado dependiendo del tipo de carga y dependiendo de los puestos de control también, ¿verdad? Nosotros tenemos algunos indicios que nos señalan que estaban fijadas como metas o como objetivos por puesto, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, en el caso de Vista Alegre hay una suma que permanentemente se repite, que es de 25 millones de guaraníes semanales. Cada viernes. Cada viernes, pero esa suma debía ser repartida entre todo el grupo, vamos a decir. ¿De cuántas personas más o menos? Bueno, en principio nosotros tenemos identificadas 12 personas, por eso ejercimos la acción. Sí. Pero no se descarta que haya más personas que todavía requiere que hagamos la identificación correspondiente. Entonces caía todo en una bolsa entonces, no es que el de Puesto Alegre se repartía entre todo de TABE, sino que todo lo que recaudaban, todos los puestos de control se metían en una bolsa, ¿algo así o no? Y era bastante, digamos, aleatoria, digamos, en cada caso otra vez finalmente había una modalidad. Hay que tener en cuenta que no estamos hablando de una contabilidad formal, claro, o una empresa formalizada que tiene asientos contables o registros, ¿verdad? Lo que sí nosotros podemos identificar claramente eventos puntuales en donde eran liberadas ciertas cargas y eran entregadas ciertas sumas de dinero, y eso es como que se consolidaba en unas anotaciones informales, en anotaciones a mano, y nosotros el gran trabajo que vamos a tener es el de enlazar, el de vincular esas sumas de dinero con determinadas mercaderías. Y la participación de los... Fiscal, ¿esta agenda dónde fue encontrada? Fiscal, esta agenda que ustedes encontraron debajo de la cama, ¿cómo fue lo que encontraron esto? Bueno, durante el allanamiento realizado en la casa del general realmente hubo muy poca cooperación por parte del mismo y de su familia, y tuvimos que hacer una búsqueda intensa. Esta agenda estaba escondida, evidentemente que una vez que se hizo la intervención por el contenido, fue escondida esta agenda, pero gracias también a la búsqueda intensa y la persistencia en la diligencia pudimos encontrar, y con datos muy relevantes. ¿Qué dice exactamente, fiscal? ¿Se puede saber? ¿Qué dice exactamente esa agenda? Bueno, es una agenda donde prácticamente se completa casi todo el año con reuniones de carácter formal, como también con anotaciones que tienen que ver con esas recaudaciones, ¿verdad? ¿Nombre de personas? Sí, nombre de personas, montos, operaciones. El general era quien repartía entonces todo ese dinero que ingresaba en los diferentes puertos. Sí, es una de las sospechas que tenemos. Doctor, ya que dijo que había nombres, ¿qué nombres habían en la agenda del general? Y nombres de varias personas que vamos a tener que corroborar. Por supuesto que en ese tipo de anotaciones no hay nombres con número de cédula, ¿verdad? En algunos casos hay solamente apellidos, en otros casos hay iniciales. Entonces... Pero había empresarios tabacaleros, periodistas, no sé, otros abogados, supermercadistas hablan también. Sí, hay nombres, hay bastantes nombres. ¿Pero de qué ramo? Fiscal, ¿qué decía al lado de cada nombre específicamente? ¿Hacía alguna referencia al monto que se le daba? ¿Qué decía esa agenda? Y por ejemplo, hacía referencia al tipo de mercaderías que comercia o trafica, o los montos entregados. En el caso de los periodistas, ¿qué decía? En el caso de los periodistas no hay ninguna referencia. Lo que se registra es que eran realizados pagos en algunos casos en forma esporádica, en otros casos en forma periódica. ¿De cuánto, doctor? Y
Por la anotación se habla de 700.000, 1.000.000, 300.000 guaraníes. ¿Cada semana o 20 por cada millones mensuales, cobertura? puede ser. No, eso No ya. llega a eso. Ahora, cuando usted habla de periodista, es evidentemente que ahí está escrito nombre y apellido, sino cómo va a saber usted que es un periodista, ¿verdad? Es más claro el panorama en cuanto a eso. Sí, hay nombre y apellido y en algunos casos apellido y medio. ¿Cuántos son los periodistas pertenecientes a esos medios, doctor? Como le digo, hay varias anotaciones, pero son 3, 4, más de 5 no hay. Ya. Son pagos particulares que hacía el mismo. De diferentes medios. ¿Empresarios, doctor? ¿Empresarios? Un poco más. ¿Y en qué medios de comunicación, doctor? ¿Pero puede adelantar eso por lo menos? Según la sospecha siempre, claro. Bueno, vamos a avanzar en ese sentido, vamos a consolidar un poco el dato y ya vamos a estar pasando. Hay que tener en cuenta nomás, yo quiero que nos comprendan nosotros, perdón. Tenemos información muy condensada, mucho volumen de información, son 6 semanas de intenso trabajo y de inteligencia realizada. Que requiere que nosotros hagamos el análisis responsable. La imputación que fue formulada ya requirió justamente un primer avance, una conclusión preliminar sobre esta investigación, pero eso no significa que ha culminado. Doctor, ¿hay también nombre de empresarios tabacaleros? Sí, también. ¿De qué sector sería? ¿De la capital, Ciudad del Este? Bueno, yo esa parte desconozco, pero vamos a investigar. Sí se asocia con cigarrillos. La repartija de dinero se hacía a más de 12 personas, aparte de estas personas investigadas. Entonces, Nosotros suponemos que sí, porque hay... ¿Ellos cuántos pagaban estos empresarios tabacaleros a Benítez para que liberen sus cargas, doctor? Y los montos son varían mucho, ¿verdad? Pero eso sí es Pero más puntualmente sí podemos hablar del caso del día 26 de abril, donde hubo una entrega de $1.000. $1.000. Por carga sería. Y posiblemente habrá sido por carga o por ¿Y semana. esos cigarrillos de dónde venían? ¿O a dónde iban? Es lo que nosotros vamos a investigar ahora. Probablemente, y la sospecha que tenemos nosotros es que en algunos casos se daba como un acuerdo tácito de omitir los controles a cambio de un pago ya fijo. Adelantado. Fiscal, varios de estos productos finalmente terminaban en supermercados, por ejemplo, fiscal. Es lo que se supone, por lo menos eso decía el general en el audio. Sí, es muy razonable que que el destino final sea algún comercio formal. Ahora, entre los nombres también, doctor, no hay, qué sé yo, el titular de aduana, algún otro integrante que sea del gobierno, alguna institución del Estado. Puntualmente nosotros no ¿Nombres encontramos. políticos? No Diputados, llegamos. senadores. No llegamos a encontrar puntualmente, pero les digo que tenemos, para que ustedes entiendan, tenemos autorizaciones judiciales que han sido otorgadas por los jueces Gustavo Amarilla, Lizy Sánchez, Rosarito Montanía, porque esto requirió que vayamos solicitando esas órdenes y ampliando inclusive las órdenes en la medida que surgía la necesidad de incluir otros números de teléfono, y fruto de esas autorizaciones judiciales y de las vigilancias tenemos información muy importante, más de 300 páginas de un resumen preliminar. Quiere decir que el contenido general es impresionante, y de ahí por eso yo no descarto que surja alguna otra información, pero eso es lo que yo tengo ahora. ¿De los productos eran frutícola, tabacalero, narcotráfico o no había eso? En cuanto al tema de narcotráfico, tenemos un evento puntual que tiene que ver con una sustancia que fue denominada benzo, que aparentemente sería benzocaína, y que también, sujeto a confirmaciones, aparentemente es utilizada para una mezcla con la elaboración de la cocaína, y coincide con que ese envío está dirigido a Pedro Juan Caballero. ¿Cuánto pagaron por eso, para liberar eso? Según las evidencias, $7.000. $7.000, que es lo más alto que encontraron hasta ahora, o hay montos que superan eso? Como un evento puntual, sí. ¿en dónde se liberó esa carga? Aquí en área metropolitana de Asunción. Doctor, y en la agenda, ¿qué tipo de productos más figuraban en la agenda del general?
Frutihortícolas en algunos casos, sobre todo frutihortícolas se hace referencia, pero también vestimenta, por ejemplo, se menciona mucho vestimenta. Sí, sí. De hecho que en el día del allanamiento a nosotros nos llamó mucho la atención que había mercadería en el domicilio del general Benítez que podríamos presumir que correspondía a mercadería incautada. Fiscal, yendo ¿Qué al tipo de tema. mercadería, doctor? Y habían papas, cebollas, aceite. En caja, cajones Se sería. proveía para el consumo. Por la forma en que estaba acopiada, aparentemente era mercadería, por ejemplo, aceite en bolsas, en esas bolsas que llevan las personas dedicadas al transporte de mercaderías de la Argentina. Y era muy llamativo que estaba ahí para consumo propio. Y eso quedó registrado también en el allanamiento, ¿no? La participación, doctor, de estas dos personas, Alan Núñez, por ejemplo, es de la agrupación especializada, decía, ¿cuál sería su función en todo este tema? Bueno, su nombre surge en el circuito de las comunicaciones de este grupo que básicamente siempre estamos hablando de una comunicación en jerga, de tal forma, a procurarse cierta impunidad en cuanto a la liberación de mercaderías, a la omisión del control o a la custodia de ciertas mercaderías y las entregas de dinero, ya sea en forma física directa, por giros, etcétera, ¿no? ¿Qué era lo que tenía que hacer él? Liberar directamente la carga, cumplir la orden superior, aparentemente. Claro, se daba el aviso, un vehículo con ciertas características va a pasar por tal puesto y tiene autorización o está liberado. Y en el caso de Porfirio también sería el mismo esquema allá en Iguazú. Sí, también. Doctor, por lo de benzocaína no cabría la imputación por narcotráfico o violación de la 1340. Es un aspecto que por eso yo justamente les decía que nosotros tenemos que profundizar todavía y si podemos llegar a esa conclusión, vamos a analizar esa... ¿Se podría ampliar la imputación? Sí, es muy posible. Ahora es contrabando, asociación criminal Y cohecho pasivo agravado. Así es. Bueno. Parte de lo que manifestó en este caso el fiscal René Fernández, datos muy interesantes en este sentido, los que nos daba el fiscal. En el puesto de Vista Alegre, por ejemplo, ingresaba según en este caso también lo que tiene que ver con la agenda, estamos hablando de más de 25 millones de guaraníes semanales que ingresaban solamente en el puesto de Vista Alegre, según esta agenda que mantenía el general Ramón Benítez Amalia Alexis. Yo soy periodista nada más, Fernanda, pero hay cosas de la investigación que yo no entiendo, ¿verdad? Si ya tienen todos los datos, un panorama general, sean los funcionarios, periodistas, policías, militares, todos los que estaban involucrados, ¿por qué de una no hacen todo? Teniendo en cuenta que conforme se les va deteniendo, aquellos cómplices que quedan fuera, igualmente pueden seguir haciendo o borrando evidencias, ¿verdad? Además queda como que las propias autoridades quieren evitar dar los nombres de aquellos colegas que están involucrados, ¿verdad? Sí. Y es necesario depurar también de nuestra fila aquellos que inclusive puedan haber recibido plata producto de esta coima, porque ellos recibían dinero, supuestamente, y esto en el marco de la investigación, plata producto de esas coimas. Ahora, ¿cuál era finalmente el objetivo? Magnificar algunos procedimientos y de eso hablábamos el viernes cuando hacer publicidad. La de Tabe incautó tantos kilos de tomate, la de Tabe incautó tantos kilos de cebolla, la de Tabe entonces formaba parte también del esquema el cobro por magnificar los procedimientos de Tabe, como para que ellos queden bien y como para que la opinión de la ciudadanía sea que están trabajando los del detalle. Sin embargo, por otro sector, Uyiquepe pasaban grandes mercaderías, pasaban los medicamentos, pasaban los cigarrillos, pasaba de todo, inclusive hasta dinero producto del abigeato. Es decir, es muy grave la cuestión. Y así como se publicaron los nombres del general, se publicaron los nombres de los otros involucrados, así como se expuso ya a muchas personas, ¿por qué no empezar a mencionar quiénes son los colegas
lastimosamente están, sea del medio que fuera, sea del medio que fuera, sean ¿verdad? colegas, sean policías, sean militares, todos los que están involucrados, meterlos todos en una misma bolsa y que ahí termine ya el tema, ¿verdad? Y que Porque si termine no, el esto corporativismo por sobre todo, ¿verdad? Claro, claro. Fernanda, muchas gracias por este contacto. Gracias, compañeros, estamos atentos.